Hoy vamos a ver cómo hacer un extracto para poder trabajar con información local en vez de una conexión activa directamente a la base de datos. Y también vamos a ver por qué es importante en algunas veces trabajar con un extracto para trabajar más eficientemente. Entonces, tenemos el Sample Superstore que pesa 3299 kilobytes, lo cual es un archivo relativamente pequeño, pero vamos a imaginarnos que estamos trabajando con millones de datos. Entonces, conectarnos a este archivo requerirá cierto tiempo de procesamiento en la lectura, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es referenciarlo. Vamos a utilizar la conexión a esta fuente de datos para ver si podemos hacer este archivo aún más pequeño. Luego vamos a hacer un extracto para que veamos cómo podemos hacerlo aún más compacto. Ok, una vez estando acá, vamos a agregar la fuente de datos que es Sample Superstored. Importante que a la hora de salvarlo, siempre lo hagamos utilizando la opción de Tableau Workbook o Package Workbook, que nos da el TWPX. ¿Por qué es importante? Porque eso nos permite empaquetar y que justo con la información de, bueno, del archivo también se vayan los datos. Entonces, un Tableau Package Workbook contiene también la información analizada en la visualización. Entonces, aquí lo guardamos. Aquí es donde vamos a ver por primera vez el poder de Tableau a la hora de comprimir los datos. Entonces, habíamos dicho que el Sample Superstore pesaba 3299 kilobytes. En este momento, con solo empaquetarlo dentro del sistema de optimización del tamaño de Tableau, se redujo a prácticamente menos de la mitad. Quedó en 1226. Ahora, a lo que vinimos es a trabajar en la creación de un extracto. Entonces, ¿qué es un extracto? Un extracto básicamente es una copia de la base de datos local, es decir, podemos tomar la fuente de datos que está en vivo, que está en esta sección de Connection, dice Live, y vamos a crear un extracto. Ok, pero ese extracto se crea basado en los parámetros que elijamos. Entonces vamos a utilizar de parámetro state. Entonces, en este momento, la cantidad de datos que tenemos en la base de información, la base de datos es de aproximadamente 9.994 records. Eso lo hacemos arrastrando number of records a text. Queremos ver qué pasa si tomamos el campo de estado, ¿verdad? Y bueno, utilizamos ahí uno solo de estos. Digamos que tomamos a Texas. En Texas tenemos 985, pero vamos a hacerlo todavía más interesante. Vamos a pretender que somos el gerente de este estado, del estado de Wyoming. Entonces sería solo un record. Es más, agarramos el de West Virginia, que serían 4 records. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos ir a un extract acá y vamos a definir qué tipo de extracto va a ser. Para ese extracto vamos a saber que es el estado, ¿verdad? State. Y dentro de state vamos a hacerlo únicamente para West Virginia. Le damos OK. Y en este momento podemos todavía agregar la información y hacerla un poco más compacta al decir que, por ejemplo, las fechas me las muestre hasta un grado máximo de año y podemos decirle que también nos oculte los campos que no utilizamos. De momento no lo vamos a hacer, vamos a darle solo OK. Y ahora solo vemos información del estado de, vamos a ver cuál era, West Virginia, si no me equivoco. West Virginia y 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar esto como una nueva copia. Vamos a guardarlo como 3 y vamos a ponerle extract. ¿Ok? Extract este archivo, ¿verdad? Todavía no es el extracto, es el TWBX. Entonces, vamos a darle salvar. Y bueno, ahora se está guardando la información. Si nos vamos a ver el tamaño de los archivos, ahora que cambió, pasamos de un archivo de 1226 kilobytes a uno de 45K. Entonces, como podemos ver, la información se ha reducido considerablemente. ¿Ok? Ese es el poder de los extractos. Eso quiere decir que en pantalla solo vamos a tener los datos que estamos utilizando, ¿verdad? En este momento son solo 4 datos de West Virginia, entonces podemos hacer las visualizaciones basadas en únicamente los datos que necesitamos ver, ¿verdad? Entonces, esto es súper útil y es súper fácil de modificar. Si quisiéramos incluir más datos, podemos irnos a Edit y en vez de decir que solo sea West Virginia, podemos meter Alabama y le damos OK y OK. Y eso va a hacer que la información se refresque
y nos la guarde aquí en la hoja número 1 y tenemos Alabama y West Virginia. ¿Ok? En ese caso tenemos un poquito más de datos. Vamos a guardarlo como número 4 solo para tener una referencia y podemos ver que entonces el trabajo, el nombre, bueno, el archivo subió un poquito de 45 a 52, pero en comparación con el Sample Superstore, la diferencia es abismal. ¿Ok? Por eso es importante también definir cuáles son los datos que estamos utilizando en, en la vista, porque si realmente no utilizamos los demás, no deberíamos tenerlos ni siquiera en pantalla. Hay otro hack que tal vez podamos aplicar cuando trabajemos con miles, cientos y millones de datos para solo basarnos en los campos que están siendo utilizados en la vista. Vamos a suponer que únicamente estamos utilizando state, que estamos utilizando category y subcategory únicamente. Y que, bueno, un gerente nos pidió hacer este análisis, pero todo lo demás no lo necesitamos. Lo que sucede cuando Tableau trae la información a pantalla es lo que hace son una serie de selects de datos y todo hasta acá. Aunque no lo utilicemos en la visualización, Tableau se toma el tiempo de traerlo. Ahora, si una vez que hemos concluido la visualización y sabemos que siempre los datos van a estar en estos únicos tres y, bueno, cuarto campo, sería bueno tal vez reducir esto aún más. Entonces, dentro del extracto hay una opción que nos dice que, bueno, seleccionemos cuáles son esos filtros. Pero acá abajo dice Hide All Unused Fields. Eso significa que si los campos que están ahí en la base de datos no están siendo utilizados en ninguna visualización, entonces que los ocultemos. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos State Category y Subcategory y además el campo de medida que es Sales. Entonces, si nos vamos acá, ahora solo tenemos esos campos. Eso, cuando estamos hablando de cientos de miles de datos, también representa una reducción y mejora la eficiencia. En este caso no creo que sea porque, bueno, es muy poco. Sin embargo, podemos verlo. Del número 4 al número 5 bajó un poco, ¿verdad? No es tanto porque no estamos hablando de millones de datos, pero sí nos representa una reducción importante cuando son cientos de datos. Ahora, ¿qué pasa si queremos incluir un campo que no fue utilizado acá, digamos, unos meses después y no los tenemos aquí visiblemente? Entonces podríamos decir Show Hidden Fields y los tenemos de vuelta. ¿Ok? Pero eso, bueno, ya va a ser tema de otro video. De momento vamos a ocultarlos porque están conectados al extracto. Entonces así es como se maneja un extracto y así es la manera en que, bueno, podemos ir refrescándolo. Podemos darle refresh una vez que los datos sabemos que en la base de datos live crecieron y después, bueno, él los va a traer a la vista dependiendo del crecimiento. ¿Ok? Es todo. Listo.